Hay una frase que ninguna federación de fútbol debería tener que pronunciar sobre un mundial. Y el pasado viernes, Irán la pronunció: somos el equipo más oprimido de este torneo. No se trata de un aficionado en redes sociales, ni de un comentarista deportivo buscando titulares. Se trata de Amir Galenoy, el seleccionador de Irán, describiendo la experiencia de su equipo en el Mundial de 2026 en términos que ningún entrenador en ningún torneo anterior había tenido que usar. Y en los días posteriores, la Federación Iraní de Fútbol hizo algo que muy pocas federaciones nacionales hacen en medio de un mundial: presentó una queja formal contra la misma organización que dirige el torneo en el que sus jugadores se clasificaron para competir. Hoy vamos a analizar exactamente qué sucedió, por qué sucedió, cuál es el papel de la FIFA en todo esto y qué nos dice esto sobre un torneo que sigue generando tantos titulares fuera del campo como dentro de él. Empecemos por lo que realmente desencadenó esto, porque la situación que describe Irán no tiene precedentes en la historia de los mundiales. Según funcionarios deportivos iraníes, las autoridades estadounidenses han impuesto un plazo de entrada restrictivo para la selección nacional iraní. El equipo debe ingresar al país no antes de 24 horas antes del inicio del partido y debe partir el mismo día en que finaliza el encuentro. 24 horas para un partido de la Copa del Mundo. Ese es todo el tiempo que los jugadores iraníes tienen para estar en suelo estadounidense antes de competir en el escenario más importante de su deporte. Compárese esto con lo que hacen todos los demás equipos en este torneo. La preparación estándar para un partido internacional, y mucho más para un partido de la Copa del Mundo, generalmente implica llegar 2 o 3 días antes, tiempo para recuperarse del viaje, tiempo para entrenar en canchas locales, tiempo para adaptarse a los usos horarios, al clima y a las condiciones específicas de la ciudad anfitriona. Ese plazo de preparación no es un lujo que los equipos soliciten por preferencia. Se considera un estándar competitivo básico al más alto nivel del deporte, algo en lo que casi todas las federaciones nacionales basan todo su plan de viaje. Irán no tiene acceso a ese estándar. Debido a las restricciones de visado y viaje entre Irán y Estados Unidos, la Federación Iraní decidió establecer su concentración para el Mundial en México, en lugar de en Estados Unidos. Pensemos en la logística. Un equipo que compite en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles y Seattle, donde se disputan sus partidos de la fase de grupos, vive y entrena al otro lado de la frontera durante todo el torneo. Cada partido requiere que todo el equipo, el cuerpo técnico, el equipo médico y el personal de apoyo crucen de México a Estados Unidos, jueguen el partido y, en muchos casos, regresen inmediatamente después. No existe una situación similar en ningún otro lugar del torneo. Todas las demás naciones clasificadas pueden establecer una base cerca de sus ciudades anfitrionas, mantener un ritmo de entrenamiento constante y prepararse como siempre se ha esperado en el fútbol internacional. Irán opera bajo un conjunto de reglas completamente diferente, no por motivos futbolísticos, sino por la compleja relación diplomática entre su país y la nación anfitriona. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la restricción no es simplemente un inconveniente que el equipo haya tenido que sortear discretamente. Según el propio comunicado de la Federación, afectó directamente al rendimiento del equipo en su partido inaugural. Irán empató 2-2 con Nueva Zelanda para comenzar su andadura en el Mundial, y Galenoy fue directo sobre lo que, en su opinión, contribuyó a ese resultado. Dijo que la interrupción había perjudicado a Irán en el partido, explicando que, según el plan original del cuerpo técnico, la selección nacional necesitaba viajar a la ciudad anfitriona 2 días antes de cada encuentro para alcanzar lo que él denominó una condición técnica y física óptima, y luego regresar a su base al día siguiente de la conclusión del partido. Ese plan no era posible con las restricciones actuales, y un entrenador que ha dedicado toda su carrera a construir rutinas de preparación en torno a ese tipo de cronograma vio cómo a su equipo se le negaba la posibilidad de seguirlo en el escenario más importante de su profesión. La Federación de Fútbol de Irán respondió anunciando que presentará una queja formal ante la FIFA. Su comunicado estaba cuidadosamente redactado, pero era inequívocamente contundente. Afirmaron que estas restricciones son incompatibles con el principio de brindar igualdad de condiciones a los equipos participantes y que la situación podría afectar su preparación técnica en el torneo. La frase igualdad de condiciones para los equipos participantes es fundamental para lo que se supone que una Copa del Mundo debe garantizar a cada nación que se clasifica. Se supone que cada equipo que se gana su lugar debe competir en circunstancias comparables. No idénticas, ya que ninguna nación comparte los mismos recursos, distancias de viaje o infraestructura futbolística nacional, pero sí lo suficientemente comparables como para que la competencia en el campo sea justa y el resultado se determine por el fútbol, y no por la logística impuesta desde fuera del deporte. El argumento de Irán es que una ventana de entrada de 24 horas,
La logística de cruce forzada y la imposibilidad de seguir un programa de preparación estándar representan algo que va mucho más allá de la variación normal que experimentan las diferentes naciones en una Copa del Mundo. No se trata de un equipo que se queja de un vuelo largo o un clima desconocido. Se trata de un equipo que argumenta que las condiciones estructurales básicas de su participación se han alterado de una manera que afecta el resultado de los partidos. Ahora bien, aquí es donde esta historia se conecta con algo que hemos estado siguiendo durante días. Dado que la situación de Irán no ha sido un caso aislado, forma parte de un patrón más amplio de complicaciones de acceso y entrada que han marcado la semana inaugural de este torneo de maneras que nadie anticipó por completo cuando se otorgaron los derechos de organización. Ya se ha dado el caso de un árbitro designado por la FIFA al que se le negó la entrada a Estados Unidos a pesar de poseer credenciales oficiales del torneo emitidas directamente por la propia FIFA. Se han reportado casos de aficionados de varias naciones clasificadas a quienes se les negaron visas de viaje a pesar de tener entradas válidas para los partidos. La Federación iraní informó por separado que su asignación oficial de entradas fue retirada días antes de su partido inaugural, lo que significa que los aficionados iraníes que tenían entradas legítimas distribuidas por la Federación se encontraron sin poder utilizarlas. En conjunto, la queja formal de Irán no es una queja aislada de una federación frustrada. Es la expresión más visible y de mayor importancia institucional hasta el momento de un patrón que se ha estado gestando desde antes incluso del inicio del torneo. Un patrón que siempre vuelve a la misma pregunta fundamental: ¿quién tiene realmente acceso completo a esta Copa del Mundo y en qué condiciones? Entonces, ¿cómo encaja la FIFA en todo esto? Porque la queja de Irán no está dirigida al gobierno de Estados Unidos. La queja está dirigida a la FIFA. La organización propietaria de este torneo establece sus reglas competitivas, otorga los derechos de sede y debe garantizar la imparcialidad de la competición en todos los países anfitriones. Hasta el viernes, ni la FIFA ni el Departamento de Seguridad Nacional de EU habían respondido públicamente a la queja de la Federación. Este silencio es importante porque coloca a la FIFA en una posición en la que la organización se ha encontrado en más de una ocasión durante los primeros días del torneo. Atrapada entre la autoridad soberana de inmigración de un país anfitrión y las obligaciones competitivas que tiene con cada equipo que trabajó durante años para clasificarse y ganarse su lugar en esta Copa del Mundo. Este es un terreno completamente nuevo para el torneo, y vale la pena ser honesto sobre el porqué. Las Copas del Mundo anteriores ciertamente han presentado complicaciones de viaje, tensión política y problemas logísticos para los países visitantes. Esto no es nada nuevo en la historia de esta competición, pero un formato de sede en varios países, donde un equipo clasificado puede verse obligado a establecer toda su base en un país anfitrión mientras compite partidos al otro lado de la frontera, en otro, crea exactamente el tipo de escenario que Irán está experimentando ahora. Un escenario que simplemente no existía cuando un mundial se celebraba íntegramente dentro de las fronteras de un único país anfitrión, como en todos los torneos anteriores. Pensemos en ello desde un punto de vista puramente competitivo. Dejando de lado por un momento las dimensiones diplomáticas y políticas, todo aquel que se dedica al fútbol comprende la importancia crucial del tiempo de preparación a este nivel. La diferencia radica en llegar con varios días para instalarse, haber entrenado en el mismo campo, haberse adaptado adecuadamente al clima y al uso horario, frente a llegar el día anterior, jugar inmediatamente y marcharse esa misma noche. Esa diferencia puede ser la brecha entre un equipo que rinde al máximo y otro que juega a duras penas para superar los 90 minutos. El cuerpo técnico de Irán creía firmemente que esa brecha era real y que les costó puntos. Y así lo afirmaron públicamente, atribuyendo los resultados perdidos en su primer partido directamente a circunstancias totalmente ajenas al control del equipo. Ahora bien, conviene ser cautelosos con lo que sabemos con certeza y lo que permanece incierto, ya que esa distinción es crucial en una historia como esta. La FIFA no ha emitido una respuesta pública confirmando ni desmintiendo los detalles de la queja de Irán. La naturaleza exacta de las restricciones subyacentes, ya sea que provengan de una designación de seguridad particular, una política de visas existente más amplia o alguna otra clasificación administrativa, no ha sido detallada públicamente por ninguna de las partes involucradas. Lo que está confirmado oficialmente es la declaración oficial de la Federación, los comentarios públicos del entrenador a los medios y el simple hecho de que todo el campamento de Irán para la Copa del Mundo se encuentra en México en lugar de en Estados Unidos, donde se están jugando sus partidos. Lo que sucederá a partir de ahora es realmente incierto. A Irán le quedan 2 partidos de la fase de grupos en este torneo. Y la Federación espera que la FIFA revise la situación completa y atienda sus preocupaciones antes de que la competencia avance a las fases eliminatorias. Hay algunas vías realistas a considerar.
La FIFA podría optar por intervenir directamente con las autoridades estadounidenses para solicitar algún tipo de acuerdo para los partidos restantes de la fase de grupos de Irán, aunque eso requeriría un nivel de coordinación diplomática que está muy fuera de la jurisdicción habitual del fútbol y que la FIFA rara vez ha tenido que intentar a esta escala. Como alternativa, la FIFA podría reconocer que existe una desventaja competitiva real, pero determinar que simplemente no tiene autoridad para modificar los procedimientos de inmigración de una nación soberana, dejando que Irán dispute el resto del torneo en las mismas condiciones que ya ha experimentado. O, quizás lo más probable, dado cómo se ha desarrollado el torneo hasta ahora, la situación podría continuar sin ninguna resolución formal, convirtiéndose en una de las varias controversias sobre acceso y equidad que, silenciosamente, definirán el legado de este torneo una vez finalizado. Ninguno de estos resultados es seguro en este momento. Y vale la pena recordar que el presidente de la FIFA ya respondió a otras controversias sobre acceso en este mismo torneo sugiriendo, en sus propias palabras, que la gente simplemente se calmara. Una respuesta que no sirvió de mucho para apaciguar la situación cuando se aplicó al caso anterior del árbitro al que se le negó la entrada por completo. Queda por ver si se aplicará el mismo tono a una queja formal de la federación, respaldada por toda una asociación nacional de fútbol. Lo que está claro, independientemente de cómo responda finalmente la FIFA, es que esta historia ya no se trata simplemente de logística o arreglos de viaje, sino que se ha convertido en una cuestión mucho más amplia sobre lo que realmente garantiza una Copa del Mundo a las naciones que se ganan su lugar en ella. Cada equipo que pasa por la fase de clasificación, los años de trabajo, los partidos ganados y dolorosamente perdidos en el camino, el momento de celebración genuina cuando finalmente se asegura un lugar en la final, lo hace con el entendimiento básico de que una vez que lleguen al torneo, la competencia será justa. Que las condiciones, si bien nunca serán perfectamente idénticas entre naciones, al menos serán razonablemente comparables. Irán ahora argumenta formalmente y públicamente que esta garantía básica no se ha respetado en su caso y ha presentado ese argumento por escrito directamente a la única organización cuyo trabajo es realmente responder. Para los jugadores iraníes, esta situación añade una capa de dificultad que va mucho más allá de lo que la mayoría de los futbolistas tienen que afrontar en una Copa del Mundo. Cruzar una frontera internacional antes y después de cada partido. Vivir en un campamento que ni siquiera está ubicado en el país donde compiten, cargando con la presión habitual de representar a su nación en el escenario más importante del deporte. El peso adicional de saber que su propia preparación se ha visto comprometida por circunstancias totalmente ajenas a su control y al fútbol en sí. Y para los aficionados iraníes, aquellos que tenían entradas legítimas y vieron su acceso discretamente retirado, y aquellos que simplemente querían tener la oportunidad de ver a su selección nacional competir en igualdad de condiciones con todas las demás naciones clasificadas del mundo. Esta es una decepción particular. Una que no tiene nada que ver con el marcador en el campo, y sí con si el torneo que habían esperado durante 4 años trató a su equipo con justicia desde el principio. ¿Qué opinas? ¿Debería la FIFA intervenir directamente cuando la política de inmigración de un país anfitrión crea una desventaja competitiva real y cuantificable para un equipo que se clasificó legítimamente? ¿O simplemente está esto fuera de la jurisdicción del fútbol, por muy injusto que parezca para los jugadores que lo viven? Me interesaría mucho saber tu opinión al respecto. Déjala en los comentarios. Los leo todos. Si quieres seguir de cerca cómo se desarrolla esto junto con todo lo demás que sucede en torno a este torneo, suscríbete. Seguiremos cubriéndolo con honestidad a medida que se vaya desarrollando. Esta historia aún está en desarrollo y, como siempre, el fútbol nunca se queda quieto.